El suelo del almacén quedó en silencio cuando la voz de Howard Bennett resonó en las paredes de hormigón. «Estás despedido, Cooper. Fuera de mi vista». Raymond se quedó allí, con el agua de lluvia acumulándose a sus pies. La camisa aún húmeda con la sangre de otra persona. Le temblaban las manos sin parar. Hacía 20 minutos, había estado acunando la cabeza de una mujer embarazada en su regazo, presionando su chaqueta contra su vientre sangrante, susurrándole que la ayuda estaba en camino. Ahora sus compañeros observaban en un silencio atónito como su supervisor, el hombre que había cubierto sus turnos, que les había prestado dinero que no tenía, que nunca había llegado tarde en 7 años, era humillado frente a todos. El rostro de Howard estaba rojo. De furia. «Me da igual si el mismísimo Papa se estuviera muriendo. Llegas a tiempo. O no llegas». Pero Howard no sabía a quién había salvado Raymond de esa mañana. Y no tenía ni idea de que su decisión le costaría todo. A veces la bondad encuentra su camino de regreso y a veces trae consigo la justicia. Raymond Cooper siempre había creído que las rutinas matutinas evitaban que la vida se desmoronara. A las 5:30 de la mañana, se despertaba. En el pequeño apartamento de 2 habitaciones que compartía con su hijo de 8 años, Lucas. Sonaba el despertador y lo silenciaba antes de que pudiera despertar al niño que dormía en la habitación contigua. Preparaba café en la misma taza desconchada que había tenido durante una década. Le preparaba el almuerzo a Lucas con los alimentos que podía comprar esa semana y le dejaba la ropa del colegio en la silla junto a su cama. A las 6:45, le daba un beso de despedida a Lucas y salía por la puerta para conducir los 20 minutos hasta el centro de distribución de Riverside. 7 años. Ese era el tiempo que Raymond había trabajado en el almacén. 7 años llegando 15 minutos antes. De no faltar nunca al trabajo por enfermedad, de quedarse hasta tarde cuando los envíos se retrasaban. Había empezado como operario de almacén, cargando camiones bajo el calor del verano y el frío del invierno. Pero Raymond tenía algo que la mayoría no tenía. Era atento. Aprendió el sistema de inventario, memorizó las rutas de envío y descubrió cómo organizar el muelle de carga para que los camiones pudieran rotar 30 minutos más rápido. Cuando el antiguo supervisor se jubiló, el gerente regional ascendió a Raymond sin dudarlo. Sus compañeros lo respetaban, no porque diera órdenes a gritos, sino porque nunca les pedía que hicieran algo que él mismo no haría. La mañana en que todo se derrumbó empezó como cualquier otra. Raymond dejó a Lucas en la escuela, observando por el retrovisor cómo la pequeña figura de su hijo desaparecía tras las puertas dobles de la escuela primaria Lincoln. El niño tenía el pelo oscuro de su madre y esa forma tranquila de observar el mundo antes de hablar. Angela llevaba 3 años desaparecida. Un conductor ebrio un martes por la tarde se había encargado de ello. Raymond salió del aparcamiento de la escuela y se dirigió hacia la carretera. El cielo estaba cargado de nubes que presagiaban lluvia. Echó un vistazo al reloj del tablero. 6:52, tiempo suficiente. Entonces la vio. Una mujer. De pie en la acera cerca de la parada del autobús. Una mano apoyada contra la pared de ladrillo de un local cerrado, la otra agarrando su vientre hinchado. Incluso desde lejos, Raymond pudo ver que algo andaba mal. No estaba esperando el autobús. Estaba doblada sobre sí misma, con el rostro contraído por el dolor. Redujo la velocidad de la camioneta, observándola. A través del parabrisas empañado por la lluvia. Otros autos pasaban sin detenerse. La gente caminaba con sus paraguas inclinados contra la llovizna, con la vista fija en sus teléfonos. Las rodillas de la mujer cedieron y se deslizó parcialmente por la pared. Raymond se detuvo. No pensó en la hora, ni en el horario, ni en la política de asistencia de Howard. Simplemente avanzó. La lluvia había comenzado a caer. Con más fuerza cuando llegó hasta ella. Gotas frías empapaban su camisa de trabajo. De cerca,
Pudo ver la sangre que se filtraba a través de sus pantalones deportivos grises, oscura y extendiéndose. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban. No debía tener más de 25 años. Sus ojos se encontraron con los de él, llenos de miedo. «Por favor», susurró. «Algo anda mal. Creo que estoy perdiendo al bebé». Las manos de Raymond se movieron por instinto. Ayudó a la mujer a subir a su camioneta, rodeándola con el brazo y guiándola con cuidado. Temblaba tanto que él podía sentirlo a través de su camisa empapada. Tomó la manta de emergencia de detrás del asiento y la envolvió con ella. «¿Cómo te llamas?», preguntó, con la voz firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. «Valerie», logró decir entre jadeos. «Valerie Hutchinson». Marcó el hospital más cercano en su teléfono y aceleró más de lo debido. «No estás sola», le dijo. «La ayuda está en camino. Solo resiste». Se saltó 2 semáforos en rojo y tomó una curva tan rápido que sus neumáticos chirriaron. Cuando llegaron a la entrada de urgencias, él casi cargó a Valerie a través de las puertas automáticas, gritando pidiendo ayuda. El personal del hospital los rodeó con una silla de ruedas y preguntas urgentes. Antes de que se la llevaran, Valerie le agarró la muñeca. Su agarre era sorprendentemente fuerte. «Gracias», dijo con la voz quebrada. «Nos salvaste». Una enfermera le preguntó si quería dejar su información de contacto por si acaso. Valerie necesitaba contactarlo más tarde. Raymond garabateó su nombre y número de teléfono en el formulario y regresó a su camioneta. Le temblaban las manos cuando miró el reloj del tablero. 7:43. Llegaba tarde. Raymond tomó su teléfono y llamó al almacén. Sonó 4 veces antes de que alguien contestara. «Distribución Riverside». Una voz dijo que era Marcus Chen, uno de los operarios. «Marcus, soy Raymond. Necesito que le digas a Howard que llego tarde. Había una emergencia». La voz de Marcus bajó a un susurro. «Hombre, ya está furioso. Lleva preguntando dónde estás desde las 7:30. Ya sabes cómo se pone». Raymond cerró los ojos. «Estaré allí en 15 minutos. Solo dile que ya voy». El viaje de regreso se sintió más largo de lo que fue. La lluvia golpeaba el parabrisas y la mente de Raymond repasaba la imagen del rostro pálido de Valerie, la sangre en su ropa, la desesperación en su voz. Había hecho lo correcto. Lo sabía en lo más profundo de su ser. Pero también sabía que a Howard Bennett no le importaba lo que estuviera bien o mal. Raymond había recibido 2 amonestaciones en los últimos 6 meses. Una por irse antes de tiempo cuando llamaron del colegio de Lucas y otra por llegar 10 minutos tarde porque su camioneta no arrancaba. Howard había dejado claro que no habría una tercera oportunidad. Cuando Raymond entró al almacén a las 8:05, el almacén quedó en silencio. 40 trabajadores con camisas azul marino dejaron lo que estaban haciendo y se giraron para mirar. Howard Bennett estaba de pie en el centro del muelle de carga. Con los brazos cruzados sobre su pecho ancho, su rostro del color de un filete crudo. Era un hombre grande, de unos 50 años, con la cabeza rapada y una voz que podía resonar en un campo de fútbol. Llevaba 2 años como gerente del almacén, dirigiendo el lugar como una operación militar. Sin excepciones, sin excusas, sin piedad. «Cooper». La voz de Howard resonó en las vigas metálicas. «Vaya descaro que apareces ahora». Raymond se acercó a él, sus zapatos mojados chirriando sobre el cemento. «Howard, puedo explicarlo». Pero Howard no estaba interesado en explicaciones. Dio un paso al frente, con la mandíbula apretada. «¿Crees que las reglas no se aplican a ti? ¿Crees que porque llevas aquí unos años puedes entrar cuando te da la gana?» A Raymond se le hizo un nudo en la garganta. Había una mujer sangrando en la acera. Estaba embarazada. Tenía que llevarla al hospital. Por un instante, algo cruzó fugazmente el rostro de Howard.
sorpresa, tal vez, o incomodidad, pero desapareció tan rápido como había aparecido. No es mi problema, dijo Howard. Tienes un teléfono. Podrías haber llamado al 911 como cualquier persona normal. Raymond sintió que le subía el calor al pecho. Necesitaba ayuda en ese preciso instante. No había tiempo. Howard lo interrumpió con una risa seca. Siempre hay tiempo para seguir el procedimiento, Cooper. Pero no lo entiendes, ¿verdad? Te crees especial. Te crees el héroe. Se giró hacia todo el almacén. Que esto les sirva de lección. Me da igual la historia del Saab que tengan. Me da igual si su abuela se está muriendo o si su coche se está incendiando. ¿Llegan a tiempo o no llegan? Volvió a mirar a Raymond. Estás despedido, Cooper. Fuera de mi vista. Las palabras impactaron a Raymond como un golpe físico. Su compañero se quedó paralizado. Nadie habló. Nadie se movió. Raymond vio el rostro de Marcus contraído por la ira. Vio a Jenny Rodríguez taparse la boca con la mano. Eran personas con las que Raymond había trabajado durante años, personas a las que había ayudado y en las que había confiado. Y ahora lo veían humillado por haber salvado la vida de una mujer. Raymond apretó los puños a los costados, pero mantuvo la voz firme. Te equivocas, Howard. Howard sonrió con sorna. El único error aquí es tuyo. Ahora lárgate antes de que llame a seguridad. Raymond no, replicó. Caminó hacia la pequeña oficina, tomó su chaqueta y su termo, y regresó al almacén. Al pasar, Marcus le extendió la mano y le agarró el hombro. Esto es basura, tío, dijo Marcus en voz baja. Todos lo sabemos. Raymond asintió, pero no se atrevía a hablar, así que siguió caminando por la zona de carga, pasando junto a las filas de palés apilados, hasta salir a la lluvia que seguía cayendo sin cesar del cielo gris. Se quedó sentado en su camión un buen rato, con la frente apoyada en el volante. La mente de Raymond repasaba a toda velocidad los problemas inmediatos. Tenía $800 en su cuenta corriente. El alquiler vencía en 2 semanas, $950. Había que comprar comida, pagar las facturas y Lucas necesitaba zapatos nuevos. Sin el trabajo en el almacén, Raymond no tenía seguro médico, ni un sueldo fijo, ni red de seguridad. Llevaba 3 años viviendo al día. Desde la muerte de Angela, tenía facturas médicas y gastos funerarios, pero más allá de los problemas económicos, había algo más, una profunda sensación de injusticia. Había hecho lo correcto. Había ayudado a alguien que lo necesitaba desesperadamente. Y su recompensa fue el desempleo y la humillación pública. Raymond pensó en Lucas, en tener que explicarle a su hijo por qué su padre ya no tenía trabajo. El niño ya cargaba con demasiadas responsabilidades para tener 8 años. Y ahora Raymond tendría que decirle que las cosas iban mal. La situación estaba a punto de complicarse aún más. El teléfono sonó más tarde esa tarde. Raymond casi no contestó, pero algo lo impulsó a hacerlo. Señor Cooper, dijo una voz femenina, profesional y amable. Soy Jennifer Krause de Henderson Logistics. Su nombre apareció como referencia de una de nuestras empleadas. ¿Tiene un momento? Raymond se quedó en blanco. Creo que ha habido un error, dijo. ¿Quién es la empleada? Hubo una pausa. Valerie Hutchinson. Lo incluyó como contacto de emergencia. Raymond contuvo el aliento. ¿Está bien? ¿Y el bebé? Preguntó Jennifer con voz más suave. Ambos están bien. La señora Hutchinson me pidió que lo localizara para asegurarme de que lo supiera. Quería agradecerle como corresponde. Raymond se dejó caer pesadamente en la silla. ¿Quién es ella? Jennifer dudó. La señora Hutchinson es la directora general de Henderson Logistics. Somos dueños del centro de distribución donde trabaja o trabajaba. Me contó lo que sucedió esta mañana.
tanto lo que hiciste por ella como lo que sucedió cuando llegaste al trabajo. Señor Cooper, la señora Hutchinson desea reunirse con usted en persona. ¿Estaría disponible mañana por la tarde? Raymond aceptó porque no sabía qué más hacer. Esa noche, recogió a Lucas del colegio y preparó espaguetis para cenar. Lucas parloteaba sobre su día y Raymond intentaba escuchar. Intentaba concentrarse en el rostro animado de su hijo. Cuando Lucas preguntó si pasaba algo, Raymond forzó una sonrisa. Solo un día largo. Hijo, no te preocupes. Más tarde, después de que Lucas se durmiera, Raymond se sentó a la mesa de la cocina mirando ofertas de trabajo. Pensó en la reunión con Valerie Hutchinson. No tenía ni idea de lo que ella quería. Tal vez se sentía culpable. Si le ofrecía ayuda, la aceptaría. No podía permitirse ser orgulloso. A la tarde siguiente, Raymond se puso su única camisa de vestir y condujo hasta la sede de Henderson Logistics en el centro. El edificio era todo de cristal y acero. 20 pisos de brillo corporativo que lo hacían sentir pequeño y fuera de lugar. Una recepcionista verificó su nombre y le entregó una credencial de visitante. Piso 21, dijo. El viaje en ascensor se le hizo eterno. Raymond no sabía qué esperar. Nunca antes había conocido a un director ejecutivo. La asistente de Valerie Hutchinson lo recibió. Cuando se abrieron las puertas del ascensor y lo condujo por un pasillo hasta una oficina con vistas a la ciudad. Y allí, de pie, junto a la ventana, con una mano sobre el vientre, estaba Valerie. Se veía diferente a como se veía en la acera, vestida con un traje gris oscuro, el cabello recogido, con una postura segura. Pero cuando se giró y vio a Raymond, su máscara profesional se resquebrajó y las lágrimas llenaron sus ojos. Señor Cooper, dijo, con la voz quebrada por la emoción. No sé ni por dónde empezar. Cruzó la habitación y lo abrazó. Ella estaba llorando. Salvó a mi bebé, susurró. El médico dijo que si hubiera esperado 10 minutos más, podría haberla perdido. Nos salvaste a las dos. Cuando se apartó, se secó las lágrimas. Lo siento. He estado hecha un lío emocional desde ayer. Raymond no supo qué decir. Me alegro de que estén bien. Las dos. Valerie señaló las sillas junto a su escritorio. Me enteré de lo que pasó cuando llegaste al trabajo, dijo, endureciendo su expresión. Sé que Howard Bennett te despidió delante de todo tu equipo, y sé por qué llegaste tarde. Se inclinó hacia adelante. Lo que hiciste por mí no fue solo un gesto amable. Fue extraordinario. Arriesgaste tu trabajo, tu sustento, para ayudar a una completa desconocida. Y en lugar de recibir un agradecimiento, te castigaron por ello. Raymond se removió en su asiento. Agradezco que digas eso, pero no espero nada. Solo hice lo que cualquiera debería hacer. Valerie negó con la cabeza con firmeza. Ahí es donde te equivocas. La mayoría de la gente no te habrías detenido. He estado repasando esa mañana y no dejo de pensar en todos los autos que pasaron a mi lado. En toda la gente que miró hacia otro lado. Fuiste el único que se detuvo. Hizo una pausa. Quiero arreglar esto. Quiero ofrecerte tu puesto de nuevo con un ascenso y una carrera importante. Pero antes de hablar de eso, necesito contarte algo sobre Howard Bennett. Abrió una carpeta en su escritorio y se la deslizó a Raymond. Dentro había correos electrónicos, informes financieros y quejas de empleados. Después de enterarme de lo que te pasó, le pedí a nuestro departamento de recursos humanos que revisara el expediente de Howard. Lo que encontré fue alarmante. En los últimos 2 años, se han presentado 17 quejas formales contra él. Abuso verbal, discriminación, represalias, creación de un ambiente laboral hostil. Todas y cada una de las quejas fueron desestimadas o encubiertas por su supervisor, Gerald Foster, quien resulta ser el cuñado de Howard. Valerie apretó la mandíbula. Además de eso,
Hay discrepancias financieras. Howard ha estado desviando fondos del presupuesto del almacén, falsificando informes de horas extras y aprobando pagos a proveedores inexistentes. Raymond se quedó mirando los documentos. Sabía que Howard era un abusón, pero nunca había sospechado de un robo. ¿Por qué nadie se dio cuenta antes?, suspiró Valerie. Porque confiaba en que mis subordinados hicieran su trabajo. Gerald Foster debía supervisar las operaciones del almacén, pero estaba protegiendo a alguien. Su cuñado. Tu situación me hizo fijarme mejor. Cerró la carpeta. Voy a despedir a Howard Bennett, no solo por lo que te hizo, sino por todo lo que ha hecho. Y a Gerald Foster también. Pero antes, quiero asegurarme de que estés bien. Raymond sintió alivio, reivindicación y algo parecido a la esperanza. ¿Qué me ofreces? Valerie sonrió. Quiero que regreses como gerente de operaciones en Riverside. Son 2 niveles. Por encima de tu antiguo puesto. Supervisarías toda la logística de esa planta. Gestión de inventario, envíos, coordinación, desarrollo del personal. El salario es de $75,000 al año. Prestaciones completas y una bonificación por firmar para compensar el tiempo que has estado sin trabajo. Hizo una pausa. Sé que es un gran salto, pero por todo lo que he oído, eres más que capaz. Tu equipo te respeta. Conoces el trabajo a la perfección, y lo más importante, tienes integridad. Raymond se quedó atónito. $75,000. Eso era más del doble de lo que ganaba. Era suficiente para mudarse a un barrio mejor. Para dejar de vivir al borde de la ruina. ¿Por qué yo?, preguntó. Podrían contratar a alguien con un título universitario, con experiencia en gestión. Valerie se recostó. Los títulos y los currículos no me dicen qué clase de persona es alguien. Lo que hiciste ayer por la mañana me reveló todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Antepusiste la vida de otra persona a tus propios intereses. Ese es el tipo de persona que quiero al frente de mis equipos. Hablaron durante otra hora. Valerie le explicó el puesto, las expectativas y el apoyo que brindaría. Le contó sobre su trayectoria, cómo había comenzado en contabilidad y ascendido, cómo había asumido el cargo de directora ejecutiva 3 años antes y cómo estaba decidida a construir una cultura empresarial que valorara a las personas por encima de los márgenes de beneficio. Raymond se sintió relajado. Valerie era directa y honesta. Al salir de su oficina, Raymond sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: optimismo. Pero aún quedaba el asunto de Howard Bennett. Valerie le dijo a Raymond que se encargaría personalmente y que quería que estuviera presente cuando sucediera. Quiero que tu equipo vea que las acciones tienen consecuencias, dijo. Quiero que sepan que la bondad importa y que quienes abusan de su poder no lo conservan. Raymond de acuerdo. Él entendía por qué Valerie quería que estuviera presente. No se trataba solo de él, sino de todos los que alguna vez habían sido maltratados por Howard. 3 días después, Valerie convocó una reunión con todo el personal en el almacén de Riverside. Se había corrido la voz de que algo importante estaba sucediendo, y el muelle de carga estaba repleto de trabajadores cuando Raymond llegó. Al entrar al almacén con Valerie a su lado, Raymond sintió el peso de decenas de miradas. Marcus Chen le miró y le hizo un sutil gesto de asentimiento. Howard Bennett estaba de pie cerca del frente, con los brazos cruzados, claramente sin tener idea de lo que se avecinaba. Gerald Foster estaba a su lado, igualmente desorientado. Valerie subió a una pequeña plataforma elevada. Vestía un traje azul marino y tacones, y su presencia captó la atención de inmediato. Buenas tardes. Comenzó. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Valerie Hutchinson y soy la directora ejecutiva de Henderson Logistics. Estoy aquí hoy porque necesito abordar un asunto serio que me han planteado. El almacén quedó en completo silencio. Valerie continuó. Hace 5 días, un hombre
Llamado Raymond Cooper hizo algo extraordinario. Vio a una mujer en apuros al borde de la carretera y se detuvo a ayudarla. Esa mujer era yo. Una oleada de sorpresa. Recorrió la multitud. Valerie se llevó la mano al vientre. Estaba de 7 meses. Embarazada y tenía una hemorragia. Si Raymond no se hubiera detenido, si no me hubiera llevado al hospital a tiempo, habría perdido a mi hija. Los médicos me lo dijeron después. Raymond nos salvó la vida a las dos. La mirada de Valerie recorrió a la multitud y se detuvo en Howard. ¿Cuándo? Raymond llegó al trabajo esa mañana. Llegó tarde porque había pasado 30 minutos asegurándose de que yo estuviera a salvo. Y en lugar de recibir agradecimiento por su heroísmo, fue humillado públicamente y despedido por su gerente. El rostro de Howard palideció. La voz de Valerie se endureció. Durante la última semana, he estado revisando las prácticas de gestión en esta instalación. Lo que he encontrado es inaceptable. 17 quejas formales por acoso laboral. Todas ignoradas. Irregularidades financieras que sugieren robo. Un patrón de represalias contra los trabajadores que se atrevieron a denunciar. Centró toda su atención en Howard. Howard Bennett, estás despedido. Con efecto inmediato. Seguridad. Te escoltará fuera del edificio. Gerald Foster, también estás despedido por incumplir con tus responsabilidades de supervisión. Y por encubrir faltas. Howard abrió y cerró la boca. No puedes hacer esto, balbuceó finalmente. Llevo 12 años en esta empresa. Valerie lo interrumpió. Y en esos 12 años, has creado un ambiente tóxico y has violado las normas de la empresa. Repetidamente. Claro que puedo hacerlo. Y lo estoy haciendo. 2 guardias de seguridad aparecieron. Rojo. Howard miró a su alrededor con desesperación, como buscando aliados, pero nadie se movió para ayudarlo. Raymond observó cómo se llevaban al hombre, que lo había despedido. Su rostro reflejaba una mezcla de furia e incredulidad. Gerald Foster se marchó en silencio, con los hombros caídos. Cuando se fueron, Valerie se volvió hacia los trabajadores reunidos. Quiero dejar algo claro. Esta empresa valora la integridad, la compasión y el respeto. No son solo palabras en una declaración de misión. Son principios que guiarán nuestras vidas. Luego le hizo un gesto a Raymond. Ven aquí, por favor. El corazón de Raymond latía con fuerza mientras subía a la plataforma. Valerie le sonrió y luego se dirigió a todos de nuevo. Raymond Cooper será su nuevo gerente de operaciones. Se ha ganado este puesto no solo por sus años de arduo trabajo y dedicación, sino también por su carácter. Es el tipo de líder que quiero. Representando a esta empresa. Se volvió hacia Raymond. Sé que solo intentabas hacer lo correcto, pero lo que hiciste importó. Importó para mí y debería importarnos a todos. Los aplausos comenzaron. Lentamente. Marcus Chen fue el primero en aplaudir, sus grandes manos creando un sonido rítmico y agudo. Luego Jenny se unió y en segundos todo el almacén estaba aplaudiendo. Algunos silbaban. Raymond vio lágrimas en más de un rostro. Sintió un nudo en la garganta. Sintió el ardor de las lágrimas. Intentó parpadear para contenerlas. Esto era más de lo que esperaba. Más de lo que se había permitido desear. Valerie. Se inclinó y dijo en voz baja, te lo mereces. No lo dudes nunca. Después de la reunión, los compañeros de Raymond lo rodearon. Marcus lo abrazó con fuerza. Howard era un caso. Todos nos alegramos de que se haya ido. Jenny también lo abrazó, llorando abiertamente. Siempre te preocupaste por nosotros. Ya era hora de que alguien se preocupara por ti. La calidez y el apoyo de su equipo llenaron a Raymond de una gratitud que no podía expresar con palabras. Las siguientes semanas fueron intensas. Raymond se mudó a la oficina del gerente de operaciones,
aunque la mandó pintar y cambió los muebles. Valerie le asignó una mentora llamada Patricia Cole, quien llevaba 30 años en logística. Ella le enseñó los sistemas de gestión, las estructuras de informes y la política corporativa que tendría que manejar. «Conoces este trabajo mejor que la mayoría de la gente con títulos universitarios», dijo Patricia. «No dejes que nadie te haga sentir que no perteneces aquí». Raymond se entregó al trabajo con gran concentración. Estudió los informes de inventario, aprendió a usar el software de presupuestos y se reunió con cada departamento para comprender sus desafíos. Pero también hizo cambios. Implementó una política que permitía a los empleados ausentarse sin penalización si tenían una emergencia familiar, siempre y cuando lo comunicaran. Creó un buzón de sugerencias donde los trabajadores podían reportar problemas de forma anónima. Y puso en marcha un programa de mentoría que emparejaba a trabajadores experimentados con los nuevos empleados. Gradualmente, Raymond pudo sentir que el ambiente en el almacén cambiaba. La gente sonreía más. La tensión que había existido bajo la gestión de Hayward comenzó a disminuir. La productividad aumentó, no porque Raymond presionara más a la gente, sino porque querían hacer un buen trabajo para un jefe que los respetaba. Todavía había días difíciles, pero Raymond afrontaba cada desafío con paciencia, justicia y disposición para trabajar codo a codo con su equipo. En casa, las cosas también estaban cambiando. Con su nuevo salario, Raymond pudo mudarse a un apartamento mejor en un barrio con buenas escuelas. Seguía siendo modesto, 2 habitaciones, una cocina pequeña, una sala de estar que recibía el sol de la tarde, pero era limpio y seguro, y a Lucas le encantaba. El niño ahora tenía su propia habitación con espacio para un escritorio y estanterías. No eran ricos, pero tenían estabilidad. Y la estabilidad, Raymond había aprendido, era una forma de riqueza en sí misma. Valerie llamaba con regularidad, siempre preguntando cómo iban las cosas. Había tenido a su bebé, una niña llamada Rebecca. «Ella es perfecta», escribió Valerie en un mensaje. «Y no estaría aquí sin ti». Raymond no sabía cómo responder a ese tipo de gratitud, pero estaba aprendiendo a aceptar que lo que había hecho importaba. Aquella decisión tomada en un momento de compasión había generado repercusiones que cambiaron vidas. 6 meses después de ser recontratado, Raymond recibió una invitación a la conferencia anual de liderazgo de Henderson Logistics. Se celebró en un hotel del centro. 3 días de reuniones y presentaciones. Raymond se sentía fuera de lugar entre los ejecutivos refinados, pero Valerie lo encontró en la recepción de bienvenida y lo presentó a otros gerentes regionales. El segundo día, le pidió que participara en un panel sobre la cultura de la empresa. A Raymond le temblaban las manos mientras estaba de pie en el podio. Pero cuando empezó a hablar de su experiencia, de haber sido despedido por ayudar a alguien, de la cultura del miedo bajo la dirección de Hayward, de los cambios que había implementado y los resultados que habían producido, la sala se quedó en silencio. La gente se inclinó hacia adelante. Cuando terminó, los aplausos fueron sinceros y prolongados. Después, varios gerentes se le acercaron para hacerle preguntas. Uno de ellos dijo: «Tienes algo que la mayoría de nosotros pasamos años intentando desarrollar: autenticidad. No la pierdas». 1 año después del día que lo cambió todo, Raymond estaba en el almacén durante el turno de noche, observando a su equipo cargar camiones. El trabajo era el mismo, pero la sensación era diferente. Ahora había risas, conversaciones, la sensación de que la gente importaba allí. Marcus lo saludó con la mano desde el otro lado del muelle de carga. Jenny estaba entrenando a un nuevo empleado. Raymond pensó en las decisiones que lo habían llevado hasta allí. La decisión de detenerse a ayudar a un desconocido. La decisión de aceptar la oferta de Valerie. La decisión de actuar con amabilidad. Nada había sido fácil, pero el trabajo que hacía importaba a personas reales con vidas reales. Su teléfono vibró con un mensaje de Lucas. «Papá, ¿cuándo vuelves a casa?».
Quiero enseñarte mi proyecto de ciencias. Raymond sonrió y respondió, ya voy, hijo. Tengo muchas ganas de verlo. Echó un último vistazo al almacén y se dirigió a salida. El aire nocturno era fresco y limpio. Raymond condujo a casa, pensando en lo extraña e impredecible que era la vida. Un año atrás, el futuro lo aterraba. Ahora tenía estabilidad, un propósito y el respeto de personas a las que admiraba. Al entrar en el apartamento, Lucas lo esperaba con un cartel lleno de diagramas sobre el ciclo del agua. El niño se lanzó a una explicación entusiasta, gesticulando con vehemencia. Raymond se sentó y escuchó, haciendo preguntas y ofreciendo palabras de aliento. Eso, pensó, era lo que importaba. No el puesto de trabajo ni el salario. Esta tranquila velada con su hijo. Esta sensación de estar presentes. Esta certeza de que estaban construyendo algo bueno juntos. Más tarde, después de que Lucas se acostara, Raymond se quedó junto a la ventana mirando la ciudad. En algún lugar, Valerie probablemente estaba arrullando a Rebecca. En algún lugar, sus antiguos compañeros de trabajo seguían con sus vidas, tomando sus propias decisiones. El mundo era vasto y complejo, lleno de gente, esforzándose por salir adelante. Raymond no tenía grandes enseñanzas sobre todo aquello. Simplemente sabía que la bondad importaba, que el carácter importaba, que estar presente para la gente cuando te necesitaba podía cambiarlo todo. A veces, la bondad encuentra su camino de regreso, y a veces trae consigo la justicia. Raymond había aprendido esa lección a través de la pérdida, la lucha y la lenta reconstrucción de su vida. Pero también había aprendido algo más, que el mundo, con toda su crueldad e injusticia, aún tenía espacio para gente decente que hacía cosas decentes. Que la bondad no era ingenua ni débil. Que estar presente para los demás cuando te necesitaban no era solo lo correcto. Era lo único que valía la pena hacer. Terminó su café y miró la hora. Lucas se levantaría pronto, entrando a la cocina con el pelo revuelto por el sueño y pidiendo panqueques. Raymond los haría ligeramente quemados por los bordes, como siempre le salían, y comerían juntos antes de empezar el día. Luego conduciría al trabajo, donde le esperaban desafíos y oportunidades. Lo esperaba un lugar donde la gente dependía de él para que los guiara con integridad y compasión. Era una buena vida. No perfecta, nunca perfecta, pero buena. Y eso que Raymond había aprendido era